Yo considero que el arte social va de la mano, va ligado a la educación. Esto es como una herramienta que puede apostarle a que la resignificación de los territorios y de los imaginarios puedan darse. Es un quehacer pedagógico que de la plástica se vuelve realmente un espacio de gestos sensibles que van mutando a partir de las realidades y de las necesidades que los mismos habitantes van teniendo. Creo que la educación es la capacidad de poder generar encuentros y desencuentros también a partir de las reflexiones de la vida misma. Dairo, cuéntanos sobre Nelson Mandela. ¿Qué es Nelson Mandela? Nelson Mandela es el territorio al que pertenezco, un territorio multicultural conformado por muchas personas desplazadas por el conflicto armado del país. Nelson Mandela hace parte de la periferia cartagenera. Fue conformado o constituido de los años 90, fue el mayor receptor de desplazados por la violencia del país en Cartagena. Eso quiere decir que se convierte en una Colombia pequeña porque llegaron personas de diferentes zonas de nuestro territorio nacional, lo que lo hace es ser un territorio multiétnico y multicultural. Es un territorio que ha resistido a la revictimización a manos de grupos al márgenes de la ley y un territorio que ha reconocido el papel de liderazgo como un motor principal para la transformación de las realidades. Dairo, tú desarrollas un trabajo social bastante profundo dentro de Nelson Mandela, creciste en Nelson Mandela y, y actualmente tú, consideramos que tu trabajo opera o funciona como una estrategia pedagógica para, digamos, para reactivar las memorias de coloniales en Nelson Mandela. Cuéntanos cómo funciona tu trabajo ahí en Nelson Mandela. Bien, hay unas realidades complejas en el territorio, no solamente en la periferia Nelson Mandelera, sino en las periferias a nivel nacional. Son consideradas como unos territorios violentos, más no violentados. Y sucede algo muy particular y es que la gran mayoría de las periferias son conformadas por personas que llegan desplazadas, eso quiere decir víctimas, y cuando están en el territorio son revictimizadas. Ese detalle puntual no se ha profundizado a nivel nacional como un espacio para generar unas oportunidades de reflexión que le apunten a la reparación colectiva. Entonces, lo que sí se ha dado es que la prensa amarillista ha generado un imaginario negativo de estos territorios. Yo considero que existe la necesidad que desde adentro se comience a poder trabajar en esa resignificación de los imaginarios. Y ello se hace obviamente construyendo la memoria, evidenciando los hechos de victimización y obviamente activando unos gestos que puedan generar redes comunitarias que la apuesten a que se pueda visibilizar la periferia Nelson Mandelera como un territorio, como lo dije al principio, violentado más no violento. Tú acabas de mencionar una palabra bien importante, Dairo, y es la palabra gestos. Consideramos que el arte, tanto el arte como la educación, está basado en gestos. Y creemos que tu obra también ha pasado con una serie de gestos. Entre esas, una de las obras, Nelson Mandela, Resiste Verde. Cuéntanos sobre esta obra, cómo se ha llevado y cómo ha sido, digamos, la construcción del tejido social de Nelson Mandela y los procesos pedagógicos, educativos que se han dado alrededor de ello. Bueno, con relación a la obra Nelson Mandela Resiste en Verde, realmente se da a partir de la identificación de unos intereses en la comunidad. Eso significa que en el hecho de recorrer y re-recorrer el territorio, yo como artista estoy identificando cuáles son esos elementos que se repiten y que pueden dar una connotación de que realmente la comunidad tiene unos intereses fijados en esas prácticas. Como mediador lo que hago es potenciarla y en ese sentido con el proyecto Nelson Mandela Resiste en Verde lo que hago es reconstruir la memoria a partir de esos saberes ancestrales que existen en relación a la memoria del territorio dejado por el desplazamiento y a la forma de asumir el nuevo territorio.
teniendo en cuenta que en este momento somos aproximadamente 50.000 habitantes y no existe puesto de salud, hay una necesidad primaria que es por la cual las personas siembran plantas medicinales en las terrazas y en los patios. Y obviamente es una forma de resistencia de solucionar de forma práctica los achaques de salud, pero también existe ese apego de no desarraigo hacia ese espacio que se dejó por la violencia. Y entonces es donde las plantas comienzan a tener una carga simbólica en relación a esos episodios. A partir de eso, entonces se generan unos encuentros de sabedores de lo verde que se encargan de compartir esas experiencias o esos conocimientos para la comunidad en primera instancia. Luego, unos patios madres en donde se indica o se quiere que esos sembradores y sembradoras comiencen a sembrar para el otro. Eso quiere decir, hay un interés del poder compartir. Y por último, la creación del recetario. Ese recetario que pueda estar en cada una de las viviendas de Nelson Mandela, pero hay un elemento muy interesante, el intercambio de plantas medicinales entre los habitantes del sector, una cosa que suscita encuentros y que fortalece las relaciones entre los habitantes. Reconstruir tejido social no está dentro de las dinámicas porque consideramos que de hecho el tejido social desde el mismo barrio se han ido desarrollando unas dinámicas que van tratando de lograr unos equilibrios. En realidad esto le apuesta a que puedan ser unos espacios para estrechar esas relaciones hasta emotivas entre los mismos habitantes. Y el último espacio que se tuvo con este proyecto es esparcir, una metáfora que se da a partir del desplazar y el arrear una carreta que lleva consigo unas ollitas de madera con unas plantas y se comienza entonces con un pregoneo a partir de megáfono de intercambio de plantas con esas memorias del monte. Es un proyecto muy bello porque las personas comienzan a suscitar esas memorias y a generar unos encuentros, a hacer esos intercambios y a comenzar a agrandar digamos que esas siembras que se tienen en los patios. Yo considero que este proyecto le pertenece a la comunidad y ellos son los que determinan cuál es la forma que va a tener en los próximos encuentros, en los próximos momentos. Y solo estoy para poder identificar cuáles son, digamos que, esas necesidades y activarlas. Eh, ¿Tú crees que a partir de este trabajo que nos mencionas, eh, ha cambiado la mirada de, del ciudadano, del cartagenero, del caribeño sobre Nelson Mandela? La obra realmente ha sido un parlante que va mostrando las realidades que se han dado, las formas de violentación que se han presentado, las formas en que el Nelson Mandelero ha asumido el territorio. Considero que el hecho de que se esté haciendo una construcción desde adentro sí ha contrarrestado ese imaginario negativo. A mí me interesa que cada uno de los eventos, actos, gestos que se realizan, lo primero que tiene que hacer es publicarse en la prensa popular, esa misma que se ha encargado de potencializar el imaginario negativo. También en cualquier medio me interesa que se esté dando a conocer justo con la intención de estar haciendo contrapeso a ese imaginario. En este momento el Museo de la Memoria y la Comisión de la Verdad han legitimado el trabajo que se ha adelantado desde la obra que adelanto y han puesto al ojo de la nación las realidades que se han vivenciado en el territorio, mostrando a Nelson Mandela como un sujeto de reparación, que requiere una reparación, que ha sido violentado. Entonces considero que desde el quehacer realmente pedagógico, que es que le apunta a una transformación de las realidades, la obra sí está logrando dar unos aportes para que se resignifique el imaginario y obviamente el pensamiento que pueda tener el cartagenero frente al territorio periférico de la ciudad. Bueno, yo creo que la concepción del arte social no se puede desprender de la educación, porque esta va obviamente a llevar o a ofrecer unas herramientas para que
pueda existir una reconfiguración del pensamiento, para que pueda existir una reconfiguración de digamos que nuestro sentir frente al territorio. Cartagena lamentablemente es un territorio que de una u otra forma ha mal escrito su historia y desde el arte se están haciendo entonces reescrituras de esas mismas para incluir los aportes que los afros, los indígenas y las mujeres han hecho a la construcción del territorio, a la defensa del mismo. Considero que es una necesidad que está y que obviamente el arte con la educación van a poder de una u otra forma dar herramientas para que las personas puedan atesorar esos nuevos relatos donde se encuentran incluidos y que de una u otra forma pueden comenzar a vivenciarlos, a sentirlos y a multiplicarlos. Pero también digamos, esta estrategia o esta apuesta también viene impactando el trabajo en chicos, ¿no? Dentro del barrio. Vimos que uno de esos centros comunitarios del compartir de los saberes ancestrales de las plantas también están vinculados. Inicialmente estaban como madres de cabeza de hogar y, y pensaban adultos, pero ya también vimos algunas personas, niños, que también se vinculaban a la construcción y al apoyo de este proyecto. Cuéntame cómo se sumaron los chicos, cómo llegan ahí y qué visión tienen dentro del proyecto. Bueno, mira, para mí es importante hablar del proyecto En Cuero. Es un proyecto que se ha desarrollado en el barrio Nelson Mandela con tres instituciones públicas que están en el territorio. Y lo que se ha apostado con ello es que los jóvenes conozcan desde encuentros intergeneracionales a partir de lo sensible esa memoria de cómo se ha asumido el conflicto en el territorio y que también puedan de una u otra forma valorar los aportes que los líderes han hecho en la defensa del mismo. Ha sido un proceso muy interesante porque los mismos jóvenes han comenzado a construir unas piezas que puedan dar fe de esas formas de abordaje de las dificultades, de las complejidades y de las oportunidades. En este momento estamos casualmente apostando a que pueda haber una multiplicación de esas experiencias. Eso quiere decir, nuestros jóvenes a partir de unas herramientas que ellos mismos construyen, en este momento cartas, son similares a unas cartas de naipe y también carteles, una apuesta que es una extensión de la Comisión de la Verdad en ese proceso de construir memoria. Nuestros jóvenes entonces ahora van a entrar a cada una de las aulas que se encuentran en la institución a compartir esos saberes, a compartir esa memoria con sus compañeros, con sus pares. Es una cosa muy interesante e importante porque va a permitir darle bases a los jóvenes para poder seguir defendiendo el territorio y hacer un relevo generacional con respecto a los liderazgos en el mismo. Los jóvenes se han interesado mucho y han comenzado, de hecho, a generar una dinámica muy activas y propositiva con respecto a lo que consideran ellos que deben ser el papel de estos mismos en la construcción del territorio. Con respecto al trabajo, bueno, yo creo que los procesos que se activan en los territorios, esos que son transparentes, deben responder obviamente a unos intereses que tenga la comunidad y se le deben hacer unos seguimientos periódicos de acompañamiento, no de imposición. Eso ha sido una gran falla en la gran mayoría de las intervenciones en el contexto, cuando las personas pretenden imponer o realizar unas acciones que creen ellos que la comunidad requiere. Es una gran falla. Acá realmente el proceso, digamos que el valor agregado con respecto a que las personas puedan atesorarse de esa misma dinámica es que van surgiendo de la misma comunidad, que la misma comunidad es la que determina cuál es la forma que debe tomar, cuál es el camino que debe seguir. Bien, yo creo que el proceso se ha dado de forma natural con respecto a la manera en que he ido asumiendo el papel que tengo como artista en el territorio. Desde un inicio tenía una mirada muy particular, posiblemente con unos intereses que respondían a las maneras en que yo estaba percibiendo las realidades, y llega un punto donde a partir de las mismas dinámicas que se van dando en el contexto, de los mismos espacios que se van construyendo en el barrio,
entonces comienza a generarse un pensamiento colectivo. Y allí ha sido una cosa sumamente importante porque no se puede construir memoria desde la individualidad. Eso es algo que se ha logrado adquirir en el proceso y que la misma, digamos que relaciones con el otro han hecho que se madure. Eso es importantísimo. Lo otro es que estando, obviamente, vivenciando y compartiendo las complejidades del territorio, han hecho que yo pueda asumir el mismo desde la defensa. Eso quiere decir, la construcción de la obra tiene un carácter contestatario, crítico y reflexivo que siempre le va a estar apuntando a poder generar unas reflexiones acerca de cómo nosotros estamos asumiendo, digamos que, el territorio desde la colectividad. Considero que es de suma importancia frente a procesos como menguar la indiferencia, a procesos como vivenciar el dolor del otro.